Épale, mi gente, después de una larga espera, pudimos demostrar, Armando Pulido, el fraude electoral del 28 de julio del 2024 en las elecciones presidenciales. Acá les traigo el video completo. A este señor solamente le tocó bajarme de su en vivo, porque yo sí tengo pruebas. Claro, aquí está, vamos a subir Lidón Maracucho. Ahí está Lidón Maracucho. Preséntanos las pruebas, dale, adelante. Hermano, señor Lidón Maracucho, por favor, adelante. ¿Qué pasó? Adelante, Lidón Maracucho. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son, para poner el contexto a las personas que están aquí? Yo esta mañana estaba en mi programa de radio, entonces ya terminando el programa exactamente a eso de las 10:30 de la mañana, el señor Lidón Maracucho dijo que él sí tenía las pruebas exactas que había ganado Edmundo González Urrutia. Entonces yo le dije que a las 8, por problemas técnicos, salir esa hora. Entonces yo le dije que iba a subir ahorita, entonces él se comprometió a presentar las pruebas, con pruebas en la mano, que Edmundo González Urrutia ganó el 28 de julio. Los micrófonos y la red social es solamente suya, hermano. Adelante, no lo interrumpimos. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todas las personas que están conectadas. Bueno, colocaste palabras donde no dije, pero bueno, voy a rectificar y a plasmar aquí nuevamente lo que yo te escribí. Yo dije, tengo como demostrar el fraude electoral. En ningún momento dije que ganó o perdió Maduro, Edmundo. Tengo como demostrar lo que hubo un fraude electoral. Y con los mismos argumentos y con las mismas pruebas que dio un resultado, un CNE. ¿Ok? El día 28 de julio, o mejor dicho, el 29 de julio, a las 12:10, 12:08 de la noche, tengo un primer boletín. Si tienes lápiz y un papel, necesito que, por favor, lo tengas a la mano, mi estimado. Excelente. Es muy importante eso. Vamos a colocar el primer video. Esas escrutadas. Y con un nivel de... Escucha bien. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Ahí faltó otro candidato que es muy importante que lo anotes. Los otros candidatos sacaron 462.704 votos. Es muy importante esa sumatoria, Armando. Es muy importante. ¿Por qué? Más adelante te voy a explicar. Esa sumatoria, en el primer boletín, donde se escrutó el 80%, ¿verdad?, de actas, donde hubo un nivel de participación del 59% de un padrón electoral, 59% de un padrón electoral de 21.321.805 electores. ¿Ok? Ese 59% denotaba 12.386.000 electores. ¿Ok? Esa sumatoria en el primer boletín que dan es irreversible, hacen 10.058.774 votos, quedando un restante de un 20% de actas por escrutarse, 20% que no se escrutó, como lo establece la Ley Orgánica de Proceso Electoral, la LOPRE, en su artículo 146, que te dice que el Consejo Nacional Electoral tiene 48 horas para procesar, para recaudar todos los escrutinios en la circunscripción respectiva. 48 horas, como lo dice la Ley Orgánica de Proceso Electoral, para hacer su totalidad el 100%. Ok. En ese 20%, mis estimados que me están escuchando, estas 350 personas que me están escuchando, ese 20% representaba 2.277.110 votos, que faltaba por escrutarse, que no manejaba absolutamente nadie, ni el Consejo Nacional Electoral, porque no estaban esas actas ni en transmisión, ni en físico, ni en ninguna sala de totalización. ¿Ok? Ese 20% estaba a la deriva. La diferencia, según el CNE, la diferencia que obtuvo Maduro y Edmundo eran 704.114 votos, faltando un 20% con 2.277.110 votos. ¿Cómo damos unos resultados contundentes e irreversibles faltando un 20% todavía por actas a transmitirse de 2.277.110 votos? No se puede dar, porque la diferencia es notable, muy notable. Era mínimo la diferencia que según el CNE manejaba. Ok, listo. El CNE tiene 48 horas
para totalizar, como te lo dije, en su artículo 146 de la Ley Orgánica de Proceso Electoral, para poder totalizar todos los escrutinios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí, no? Tranquilo, siga. Perfecto. Vamos con el segundo boletín, que es muy importante decírselo a la gente. Usaron un recurso contencioso donde no esperaron el segundo boletín para poder interpelar ese recurso estipulado por la Ley Orgánica de Proceso Electoral en su artículo 214, avalado por la Constitución en su artículo 297. El día 2 de agosto, pasado más de 48 horas, dieron un segundo boletín. Pero caramba, modificaron todos los datos. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Elvia Amoroso. Ya no era un 59%, ya salió con un 59.97%. ¿De dónde sacó un 97%? No lo sé. Vamos a escuchar el segundo boletín. A esta hora hay información importante de divulgación, como establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con una transmisión del 96,87% de las actas y una participación del 59,97%. 59,97%. Cambió el resultado en el segundo boletín. No sé de dónde sacó 97% ahora, si él manejaba un nivel de participación del 59%. Seguimos escuchando. Informamos que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de su soberanía, decidió resultados generales, electores inscritos, 21.321.805, un 100%. Electores en actas transmitidas, 20.654.431, con un 96.87%. Votantes escrutados, 12.386.669. Ok, 12.386.669. 59,97% sacó según el segundo boletín. Mira, en el 97% que este está colocando de más y en el 20% que faltaban por acta de transmitirse, ni siquiera representaba los 2.277.110 votos que faltaban en ese 0,97%. Mira, no supieron ni siquiera manejar la matemática. Mira, mi hijo de 8 años que tiene, maneja más la matemática que Elvia Amoroso. Señores, esta es la prueba donde hubo un fraude electoral, donde se demuestra aquí con sus propios argumentos, en el primer boletín, donde no pudieron dar unos resultados irreversibles, todavía faltando un 20% por acta de escrutarse que no tenían, e incluso en el segundo boletín, todavía dan el 96,87%, ni siquiera el 100% de las actas, todavía no, ni siquiera le cuadran los números. Señores, ahí está el fraude electoral. Aquí no es de quién ganó las elecciones, aquí no es quién mostró acta, no. Hoy día han pasado más de 300 días y la Ley Orgánica de Proceso Electoral te dice en el artículo 155 que después de llevar una jornada electoral y luego de una proclamación de los candidatos, candidatas electas, y esto se trata de gobernaciones, alcaldía, presidencia, tienen que publicarse los resultados luego de 30 días en Gaceta Electoral, sea una página por internet, sea una plataforma por internet o una Gaceta Electoral impresa. Cosa que hoy día los venezolanos no pueden revisar. Ni tú ni yo sabemos los resultados por estado, por mesa, ni por municipio, ni por parroquia. Aquí está la demostración que hubo un fraude electoral. Aquí no se trata de que ganó Maduro, de que ganó Edmundo, de que ganó Ecarri. Cuando estas personas fueron llamadas a un Tribunal Supremo de Justicia y cada uno estaba exigiendo que mostraran los resultados transparentes como se tiene que hacer por la Ley Orgánica de Proceso Electoral. Es toda la explicación, no puedo explicar más nada porque ya demostré el fraude electoral. Tienes razón, muchísimas gracias, muy amable. Nosotros no... Mira, me lo deja a mí primero, ya va, a mí primero. No, es tuyo. Estoy invitado. Correcto. Mira, hermano, de Don Maracucho, bueno, excelente su narrativa, su explicación del fraude electoral. Yo respeto, yo voy a tratar de no utilizar palabras soez. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no se prepara, uno no estudia? Pasan esas cosas. Entonces hay seguidores que no entienden lo que él está diciendo y dicen, viste, ahí verdad, faltaron 2.277.000, hubo fraude, ganó el mundo. Le voy a explicar. El señor que habló, Titón Maracucho, con todo el respeto que él se merece, él no sabe diferenciar de actas a voto. Son dos cosas muy diferentes, ¿vale? Él sacó una cuenta, ¿no? Si falta el 10% por escrutar y el padrón electoral son 20 millones, entonces faltan 2 millones. Señor de Don Maracucho, le voy a leer el concepto. Acta es una cosa,
Y voto es otra cosa, no es proporcional. Por eso es que a usted no le cuadran los números. ¿Qué es un acta? Vamos a leérselo, lo puede buscar en Google. Se le iba a decir en palabra, pero quiero utilizar. Dice, ¿qué es un acta electoral? Es el documento donde se registran los hechos y actos que se producen en la mesa de sufragio, desde el momento de la instalación hasta el cierre. Consta de 3 partes o sesiones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio. ¿Por qué te digo? Vamos a explicarle de Don Maracucho, ¿no? Y esto es importante, Don Maracucho, porque con esto puedes aprender y estudiar un poco, yo entiendo. Bueno, o sea, no todo el mundo tiene oportunidad de estudiar, hermano. Tienes muchas ganas, mucha voluntad, está bien. Pero voy yo. Tú estás sacando una cuenta que si faltaron el 10% de las actas por escrutar y el 10% de 20 millones son 2 millones, faltan 2.277.000. No, señor Don Maracucho. Una acta de un colegio pequeño o de una, supongamos que se tiene todas las actas electorales de Zulia, de Miranda, Distrito Federal, Carabobo, o sea, de los estados más grandes, se tiene el 90% de las actas. Y falta el 10% de las actas. En ese comunicado, Elvis Amoroso nos dijo, faltan las actas de Guagualito, faltan las actas de yo no sé dónde, faltan las actas de yo no sé dónde. No, falta el 10% de las actas. Pero las actas no son proporcionales con los votos. O sea, una cosa es acta y una cosa es voto. El acta es el papel donde se coloca mesa 1, mesa 2, mesa 3, los testigos, cuánto es el total del escrutinio, cuánto es el total de los votos, se saca todo eso. Tú no puedes sacar, tú estás sacando la cuenta, mira, con el 80% de las mesas escrutadas. Nicolás 5.150.092 para el 51.20%. Edmundo 4.445.978 para un 44.2%. Si es el 80% de las mesas escrutadas y votaron 10 millones de personas, entonces sacó la cuenta y Don Maracucho, faltan 2.277.000. No, porque la única manera que pase eso, de Don Maracucho, es que todas las actas tengan la misma proporción de votos. Y no es así. Hay centros electorales que tienen en el centro electoral 10.000, 12.000 votantes y hay centros electorales con 1.000 votantes. ¿Me estás entendiendo, Don Maracucho? Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso, porque tú sacaste una regla matemática. Si hay 10 millones de votos y falta el 20% de las actas, faltan 2 millones de votos. ¿Dónde están esos 2 millones de votos? No, faltaba el 20% de las actas. En el audio que tú colocaste, Elvis Amoroso dice, con el 80% de las mesas escrutadas, falta el 20% de las actas. Acta es una cosa y voto es otra cosa. Si no diferencias eso, es muy difícil que pueda diferenciar lo demás. Te lo dejo con mi llave.